Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Ya 20 años con ustedes. La verdad es que me llena de orgullo poder incidir en las decisiones que toman en relación a su salud y su bienestar. Así que gracias por la confianza. Y hoy vamos a hablar de esta campaña Oídos Violetas contra la Violencia. Es una acción implementada por la Asociación Civil Espacio Mujeres para una vida libre de violencia, que busca hacer conciencia sobre cómo algunas canciones normalizan la violencia contra las mujeres y pretenden fomentar una escucha crítica de las letras. Oídos Violetas contra la Violencia tiene el objetivo de sensibilizar e informar a las niñas, adolescentes y mujeres sobre todos los estereotipos y los comportamientos nocivos perpetuados por algunas canciones. Según la ONU Mujeres en México, ONU Mujeres, mejor dicho, en México, cada día entre 9 y 10 mujeres son asesinadas en promedio, y a la tasa de impunidad en estos delitos, pues nada más ni nada menos que es del 95%. Y para hablar de esto quiero darle la bienvenida a Marilu Razo, directora ejecutiva de Espacio Mujeres para una vida libre de violencia AC. ¿Cómo estás, querida Marilu? Hola, Ethel, pues muy contenta de estar contigo. Muchas felicidades por estos 20 años. Gracias. Pues aquí muy contenta de poder platicar contigo de estos temas y con tu audiencia. Muchísimas gracias. Es un tema que a veces normalizamos, Marilu. Por ejemplo, ya en relación a lo que a la campaña que es Oídos Violetas contra la Violencia, ya se nos hace hasta común que incluso mujeres cantemos esas canciones que en muchas ocasiones demeritan, humillan y nos ponen en una situación no adecuada. Entonces, sí tenemos que poner oído violeta. Así es. Así es. Por eso estamos haciendo esta campaña, porque creemos que es muy importante detenernos un poco y ver con ojos críticos, en este caso con oídos críticos y con perspectiva de género, todas estas canciones que, como dices tú, reproducen ciertos estereotipos, roles y mandatos, tanto en hombres como en mujeres. Sí. Y bueno, por supuesto, está normalizado. Esto que dices tú es importante. Es al mismo tiempo un síntoma. Es decir, van a retroalimentar estos patrones de conducta que ponen a las mujeres de cierta manera y a los hombres de otra, y al mismo tiempo nos están mostrando ciertas realidades. Me parece que es un pretexto muy... una oportunidad importante para que los padres y las madres puedan dialogar con sus hijas e hijos adolescentes y en la niñez también, ¿no? Para poder desentrañar qué es lo que estamos cantando, por qué lo estamos cantando, cómo nos hace sentir, qué idea de mujer nos hacemos a partir de ciertas letras, qué idea de hombre, y sobre todo cómo se van generando estos vínculos. Y cuando los analizamos con cuidado nos damos cuenta que se están, pues, no solamente normalizando, sino aplaudiendo ciertas conductas, ciertas actitudes, ciertas perspectivas violentas que, como dices tú, ponen muchas veces en un lugar de objeto sexual a las mujeres, y a los hombres se les fomentan ciertas actitudes que son violentas. Por supuesto, se pone como en un lugar de superioridad aquel hombre que tiene dinero, que tiene mujeres, que tiene propiedades, y a las mujeres como una propiedad. Sí, fíjate que ahorita que te escucho también pienso, y lo tenemos que decir, no sé si es cuestión generacional, pero las canciones que estamos escuchando ahorita, y no me dejará mentir, no todas, obviamente, hay letras muy diferentes, pero lo que están escuchando los chavos, a mí sí me llama la atención, hombres y mujeres, ¿eh? Ahorita nos enfocamos en el tema de la violencia contra las mujeres. En algunas, como bien dices, nos ponen como si fuéramos un objeto sexual. Tendré muchas novias, ¿no? Que lo hemos oído con un cantante, Bad Bunny, muchísimo. U otras letras hasta grotescas, de déjame besarte no sé qué, o martillazo en no sé dónde. Cosas que dices, ¿cómo puede ser que eso le llame la atención o que se les olvide
todo lo que hay detrás, ¿no? Y me remoto un poco a las canciones de antes. Por eso digo, no sé si es una cuestión generacional o qué, que no había esto ni de casualidad. O sea, estas canciones, bueno, las clásicas, ¿no? Desde las que canta Luis Miguel o todas las que escuchamos de Pedro Infante, ¿no? Que son una belleza, pero lo que estamos escuchando ahorita junto con otras sí están de espanto. Mira, lo que estás diciendo es importante porque lo que estamos viendo es cómo va cambiando el lenguaje y las Sí, manifestaciones. Pero las canciones dan cuenta de la realidad y de cómo se está pensando la relación, principalmente hablando del amor romántico. sí, Muchas de las canciones tradicionales están pensadas a partir de las creencias del mito del amor romántico patriarcal, ¿no? En donde la mujer es, el amor todo lo puede, el amor todo lo aguanta, sí. hay que sacrificarse por el otro, y ciertas cosas, por ejemplo, se justifican muchas actitudes de control y de celos, ¿no? Que de celos y un poco se maquillan como si fuesen amor y en realidad son control, ¿no? Entonces tenemos por un lado todas esas Ay, canciones sí. que están pensadas a partir del amor romántico patriarcal, pero ahora justamente lo que estamos viendo es una modificación de estas identificaciones que Te- los vínculos entre los hombres y las mujeres, ¿no? sí. Y entonces estamos viendo como ciertos modelos para los hombres y ciertos modelos para las mujeres en donde hay una hipersexualización Sí. y además la violencia entremezclada con esta hipersexualización de las personas, ¿no? Que aquí, Ibas a decir algo. Marilu, me tengo que ir rápido a una pausa, pero es todo un contexto, además de la violencia en las letras, también han cambiado cómo ya se perciben las mujeres. Ay, bueno, regreso de una pausa y continuamos esta interesante plática. No se vaya, quédese con nosotros aquí en Bien y Saludable. Estoy platicando con Marilu Razo, directora ejecutiva de Espacio Mujeres para una Vida Libre de Violencia AC, acerca de la violencia contra las mujeres que en muchas ocasiones se manifiesta a través de la música. Marilu, por ejemplo, las cifras oficiales revelan que la violencia psicológica es la más predominante, 51.6%, que eso está grave, la psicológica. Y Seguida, obviamente, de la sexual, 49.7%, la física, 34.7%, que en muchas ocasiones se le da más relevancia a la física, y obviamente la económica y patrimonial, 27.4%, ¿no? Pero la psicológica, y en relación a lo que estás comentando acerca de la campaña Oídos Violetas contra la violencia, las canciones que violentan, así, tal cual. Hay una que, y me acuerdo, esta no es generacional, una viejita que me encantaba porque obviamente no ves el impacto, por ejemplo, la de Dulce, ¿no? Seré tu amante, lo que quieras que sea seré. ¿Qué más era? Tu sí, mujer, tu esclava, tu reina, me pondré esclava en o pocas, mujer. sí, en pocas, uh-huh, uh-huh. En pocas palabras es, seré lo que tú quieras que sea con tal de que me quieras. Así es. Ese es el mensaje en Que esa me canción y encantaba. en muchas otras. Sí, y no lo ves, A mí también, Marilu. Claro, porque no la lo ves, cantas y vas no al lo ves. karaoke. Pero si nos ponemos a analizar, y eso de verdad, yo les pido a las personas que nos escuchen, que realmente escuchemos y analicemos las letras y lo que nos dejan. Y lo que tú estás con esta campaña es lo que también estamos sembrando en las nuevas generaciones. Así es. Y mira, es muy interesante porque seguramente han escuchado que decimos queremos erradicar la violencia, ¿no? Ujú. Y es interesante porque el origen etimológico de la palabra erradicar significa eliminar de raíz. Lo Sí. que hacemos con esta y otras iniciativas es ir a la raíz de esas violencias. Y por supuesto las canciones son una manifestación de cómo se vive la vida y cómo se ve y al mismo tiempo van alimentando estas conductas violentas con las que hemos aprendido a relacionarnos, que tienen implicaciones en la vida de las personas. Por eso las cifras que dabas, ¿no? La Sí. violencia psicológica deja huellas que no vemos a simple vista.
Y esa es una de las cuestiones difíciles. Y está arraigada en muchas de las creencias que están plasmadas ahí en las canciones que escuchamos y que cantamos sin darnos cuenta, ¿no? Sí. Además, van como mostrando ciertos modelos para las niñas y los niños. En etapas muy tempranas empiezan a crecer con ciertas identificaciones, y no solamente identificaciones, sino como modelos de relación. Por supuesto, no se reduce a las canciones, tampoco se reduce solamente a las películas, pero es uno de los ingredientes que están ahí en el origen de las violencias. Sí. ¿Qué propones con esta Y bueno, campaña? peor aún, Sí, ¿cuáles son las sí, estrategias, querida Marilú? Porque entendemos que tenemos que sí, erradicar, arrancar de raíz esto y tenemos que cambiar muchas cosas. Y este es un pasito más, que ojalá hagamos conciencia de lo que cantamos, de lo que escuchamos, de lo que algunos grandes autores escriben, pero ya depende de nosotros. O sea, va a ser complicado, pero ¿qué estrategias? Por lo menos hacer conciencia, yo creo que es el primer paso. sí, se trata de eso, de hacer conciencia, de tener pensamiento crítico mientras estamos escuchando o pensando en estas canciones y en distintos niveles, ¿no? Podemos sentarnos como grupo de amigas a platicar en torno a estas canciones, qué significa, qué nos hacen sentir. Y a mí me gustaría también invitar a los papás y las mamás, a las maestras y los maestros en Sí. las escuelas, que se den la oportunidad de sentarse a oír con las chavas y los chavos, y con las niñas y los niños, estas canciones, ¿no? Que se den oportunidad de sentarse a de verdad escuchar. ¿Qué quiero decir con esto? No queremos prohibir nada más por prohibir, porque eso no nos lleva a Claro, no, nada. Queremos sí, ni es escuchar, factible. Ujú. ni es factible, para entonces reflexionar. ¿Cómo? Haciendo preguntas. Tampoco se trata de sentar a las adolescentes y los adolescentes a darles sermones que no nos van a llevar a nada. Sí. Se trata de fomentar el diálogo, la reflexión, la escucha. Y es una buena oportunidad para saber en qué andan Ujú. las adolescentes, los adolescentes, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son como esos castigos o presiones sociales, por ejemplo, que se ven reflejadas ahí Sí. en las canciones, ¿no? ¿Qué valores se están jugando ahí? ¿Cómo se entiende la sexualidad? ¿No? Y bueno, creo que pueden ser ejercicios muy ricos que nos ayudan a desarticular las violencias y esto por supuesto en razón de género, ¿no? La Sí. violencia hacia las mujeres, la violencia entre los hombres producto de las violencias machistas, pero también creo que estamos en una sociedad en la que nos hace falta detenernos para propiciar diálogos y escucha que nos permita hablar también de la vulnerabilidad. Y creo que el análisis de las canciones nos puede ayudar a generar estos diálogos que nos ayuden a vincularnos de otra manera. Generar conversación, ¿no? Ponerlo en la mesa y generar una Exacto. conversación de por qué, ¿no? Y porque ya lo normalizamos. Entiendo que ya hay una sociedad mucho más genitalizada también, sexual, entre hombres y mujeres, o sea, y de todos los géneros. No quiero acotar esto. En todo, hay más temas sexuales en la mesa, más libertad también, que no me espanta, Sí. pero no No. podemos dejar que esto se normalice cuando hay alguien que sale perdiendo. Ese es el tema. Cuando hay alguien que está en un nivel diferente. Y eso es parte de lo que quiero que hoy analice en las canciones, lo que escuchamos y lo que sentimos. Vamos a una pausa, amigos, y volvemos con más. Mis redes sociales, Ethel Soriano en Instagram, TikTok y Facebook, donde me encantaría saber qué piensa, qué canciones las considera, pues, de alguna forma violentas. Vamos a una pausa, regresamos. Estoy platicando con Marilú Razo, directora ejecutiva de Espacio Mujeres para una Vida Libre de Violencia AC, acerca de esta campaña Oídos Violetas contra la Violencia. Hacer conciencia, esa es la primera parte, querida Marilú, poner la discusión en la mesa, qué sienten, qué opinan,
de algunas letras que, pues, de alguna forma se está sembrando violencia, ¿no? Y más en generaciones tan vulnerables, que es diferente cuando tienes una apertura, cuando estás viendo lo que está pasando, cuando sabes las cifras, y no es un tema de feminismo ridículo, es un tema nada más de oportunidades para que todos seamos tratados con respeto y con una vida libre de violencia, así de simple, ¿no? Y entre ellas la psicológica. Sí, así de simple y así de complejo. Sí, Porque exacto. esto tiene repercusiones en la vida de las personas. Sí. Eh, por supuesto, la violencia psicológica, la violencia sexual, la Sí. violencia física, todas se van cruzando. Y si analizamos con cuidado las canciones, podemos aprender y desaprender mucho de lo que está atrás de Sí. las conductas violentas. El machismo nos mata a las mujeres y Sí. también mata a los hombres, como esto, entre ellos, porque se van construyendo todos estos estereotipos de masculinidad en donde la violencia y la agresión es una de las formas de resolver los conflictos y de hacerse un lugar en el mundo. Por eso invitamos a todas y a todos a sumarse a esta iniciativa, a escuchar las canciones, a cuestionarlas, a repensarlas Sí. y, bueno, a hacer uso de la creatividad que tenemos las personas para pensar en otras narrativas que puedan verse y plasmarse también en las canciones. Así es, porque esto se siembra desde las canciones, desde lo que escuchamos, y esto acaba con la vida de muchas mujeres. O sea, yo sé que tal vez va a decir, ay, no, ¿cómo puede ser, no? Pero en muchas ocasiones lo que siembra y los caminos que se van dando acaba con la vida. Y eso es algo real, pero no le damos la importancia que tiene, Marilú. Sí, claro, ahora ya no da tiempo, pero en otra ocasión podríamos desmenuzar Sí. algunas de las estrofas de las canciones y después ver cómo se vinculan a la vida de las personas, a la vida de las mujeres, ¿no? ¿Tienes Es muy interesante ver eso. así una que tengas en mente? Tenemos un minutito, pero estaría interesante nada más dejarlo para que la gente lo vaya analizando. 2 minutos tenemos. Es polémica y no quiero satanizar a No, nadie, no, no, pero no, si no. escuchamos con mucha atención esta canción de los 17 años, podemos ver Claro. cómo se está normalizando ¿Un menor de la edad? relación de un hombre mayor con una niña, Sí. ¿no? Y, y bueno, esto tiene muchísimas implicaciones, ¿no? Esto supone esta idea del hombre mayor que va a Sí. iniciar sexualmente a una niña que es pura, que es de cierta manera, y eso tiene un montón de implicaciones, ¿no? Sí. Sí. Esa es una de las canciones, ¿no? Otra. Hay ahí por ahí algunas otras. Está este cantante tan de moda en las jóvenes y los jóvenes que se llama Danny Flow, Ay, a en ver. donde claramente se puede ver, hay por ahí una en donde hay estrofas clarísimas, en donde pone a la mujer, las propiedades, una champaña, Moet, como esas cosas Sí. que pueden usarse y que además me van a dar estatus, ¿no? Objetivizando totalmente a las mujeres. Sí. Y bueno, por supuesto, se genera una imagen de la mujer que es solamente para Un mi objeto. placer, Sí. El objeto un del objeto. Y un placer. objeto que puedo golpear si quiero golpear, que puedo desechar cuando quiero desechar, en fin. Estos serían como algunos de los ejemplos Pues a yo te pensar. agradezco, querida Marilú, muy interesante. Ahí los dejamos que vayan analizando y haciendo conciencia de esto. Y también de que no normalicemos la violencia y lo que estamos escuchando, también los valores y de verdad es momento de hacer reflexión. Querida Marilú Razo, rapidísimo nada más, la página de este espacio Mujeres para una Vida Libre de Violencia. Es www.espaciomujeres.org. También nos pueden buscar en nuestras redes sociales. En Instagram es @espaciomujeres. Está el mío también, @marilurrazo con doble S. Y bueno, si quieren saber más, pronto abriremos un curso en línea para hablar de todas estas cosas que Está tienen que ver con la maravilloso. violencia, con nuestra vida cotidiana. Te lo agradezco. Espacio Mujeres, por favor, hay que estar cerca.